Ya. Ok, entonces vamos a empezar otro domingo más. Hay que seguirle echando ganas. Acuérdense que de todos modos la gente hay veces que quiere, a veces que no quiere. Pero de todos modos, ¿verdad? Todos tenemos una voluntad y no se puede violar una voluntad, ¿verdad? Porque pues Dios así dijo, nada más que pues sí vienen los castigos, ¿verdad? Entonces, el hombre como quiera, si no atiende a Dios ahorita en la tierra, pues no va a ser echado al infierno por la eternidad. Entonces, nosotros hay que seguir adelante, hay que seguir echando ganas y bueno, vamos a orar entonces por este servicio. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí. Gracias, Señor, por cuidar nuestros vehículos para poder llegar aquí a escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias por dejarnos vivir un día más. Te damos gracias por dejarnos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos oír de tu palabra. Señor, te damos gracias también porque nos has dado salud hasta ahorita. Señor, te pedimos que nos cuides a todos y a cada uno de los que estamos aquí, de todas las enfermedades. Señor, también te pedimos por nuestros familiares, por nuestros papás, te pedimos por mis hermanos, mis hermanas, te pedimos por los hijos de mi hermano y todos que lo están acompañando. Te pedimos por la congregación que está allá en Copala, que se está levantando. Señor, cuida a todas las personas que se están reuniendo para escuchar tu palabra, de todas las personas que están yendo a hablar tu palabra. Señor, cuídales la salud, cuídales los vehículos, cuídales cuando vayan y cuando regresen a sus lugares, a sus casas. Señor, también te pedimos por todos los de Copala, los que están aquí como los que están allá, aquí en Federal Way. Señor, te pedimos que cuando se les hable, entienda lo que se les dice para que puedan venir a conocer tu palabra, que puedan venir a escuchar. Señor, también te pedimos por todas las personas que están enfermas, las que están en sus casas, las que están en los hospitales y todas las personas que están pasando por la situación de la guerra. Señor, cuídalas, dales fuerza, dales paciencia para que pronto pueda terminar, Señor, si es tu voluntad. Señor, también te damos gracias por los trabajos que hemos hecho y por los que vamos a hacer. También te damos gracias por estos lugares que nos prestan para podernos reunir. Señor, que vengas tú, que estés aquí con nosotros a través de tu palabra, que seas tú quien hable aquí a través de tu palabra y que todo lo que se habla aquí, todo lo que se diga, que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón para bien de nosotros. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a tener un himno y vamos a ponernos de pie para cantar. Años mi alma en vanidad vivió. Canten con todo, ok, porque si no, nomás me voy a oír yo solo. Calvario padeció el
¿verdad? Fíjate si ya viene el hermano. Fíjate si ya viene el hermano. ¿Le dices que se pase, qué? Ok, entonces, bueno, nos faltó el puro coro, ¿verdad, Cacho? Nos faltó el coro, luego lo vamos a cantar, entonces, en la segunda ronda, ahorita, como viene el hermano, vamos a darle la bienvenida. Entonces, bueno, entonces, versículos. A ver, versículos. ¿Quién tiene versículos? Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Uh-huh. Él ha sido mi salvación. Uh-huh. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahí está, ¿verdad? ¿Éxodo qué? 15:2. Éxodo 15:2. A ver, ¿alguien más? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien Pásale, devorar. siéntese, quiere. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí hagan un capítulo ahí. Bien, usted. Bien. Siéntese de ahí. Bueno, entonces, primeramente, gracias, ¿verdad? A Claudio por visitarnos, ¿verdad? Gracias por visitarnos. Él aceptó a Cristo, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí. La semana pasada él aceptó a Cristo y él le dio su vida al Señor, ¿verdad? Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque el día que uno muere, pues ya va al cielo, ¿verdad? Porque si no, pues va uno al infierno. Entonces, bienvenido aquí a la reunión. Como ven, más somos poquitos, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Como todo. Entonces, bueno, entonces vamos a volver a cantar el canto, ¿verdad? Y denle en uno al hermano Claudio. Y se llama Años mi alma en vanidad vivió. Es el primer coro, el primer párrafo y el coro. Chuy, dile dónde. O dale el tuyo. Va a ser el primero y el coro, ¿ok? El primero y el coro. 1, 2, 3. Todos cantando. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí murió, en el Calvario padeció el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Ahí está, ahí quedó. Nomás el coro y una estrofa. Pueden tomar sus asientos. Bueno, entonces en estos momentos estaba pensando de que ¿cuándo lo van a esperar? Pues no está la fecha todavía. Pero sí lo van a esperar, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces a lo que le estábamos hablando con Claudio, ¿verdad? De que nosotros pues, estamos dispuestos a orar por las personas, ¿verdad? En este caso por él, porque pues, más adelante lo van a operar, ¿verdad? Él se cayó, ¿verdad? Se cayó. Sí. Ahí se cayó, andaba haciendo un alto y él se cayó y pues estuvo en el hospital. Entonces, y él también ha querido pues que oremos por él y eso es lo mejor, ¿verdad? Porque en tiempos de eso, pues es mejor regocijarse en Dios, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Porque pues Él es el que puede hacer las cosas, ¿verdad?
Entonces, lo que estaba pensando, ¿se acuerdan el otro domingo cómo oramos por el otro señor? Entonces, yo pienso que también vamos a orar por él antes de empezar la predicación, para que Dios le dé gracia en esta operación que va a tener, ¿verdad? Entonces, si quieres, pásale para acá. Vamos a poner una silla para orar. Vente, Chuy. Aquí siéntate. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él y vamos a pedir por su salud y por la operación, para que Dios le dé gracia con los doctores, ¿ok? Entonces vamos a orar. Empieza, Chuy, tú. Gracias, Señor, por dejarnos venir nuevamente aquí. Gracias, Señor, por dejarnos vivir un día más para escuchar. Gracias, Señor, por dejarnos aprender de tu palabra, de escuchar tu palabra a través de tu palabra. Señor, te pedimos por la operación que se va a hacer con esta persona, que, Señor, que seas tú, que seas tus manos, que los pongas en los doctores para que él pueda aliviarse, Señor, si es tu voluntad, que todo lo que se ponga allí, todos los instrumentos, que los uses tú a través de tus manos, Señor, ayúdale y dale paciencia y dale fuerza para que cuando él está en la operación se le haga fácil, se le haga bien, y que todo, cuando suceda la operación, que todo salga bien para él, y que le des fuerza para toda su familia, que los acompañen. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Santo, como sea, Señor, gracias por este día que nos ha dado, Señor. Pedimos, Señor, en estos momentos, Señor, para el hermano Claudio, Señor. Pedimos, Señor, que él, Señor, dice, Señor, que va a tener una cirugía, Señor. Además pedimos por él, Señor, que le des fuerza, que le des paciencia, Señor, y que le des ánimo, Señor. Que cuando esté en la cirugía, Señor, que le des sabiduría a los doctores, Señor, que los doctores puedan ayudarle, Señor, y para que se pueda aliviar, Señor, y que puedas ayudar en su cirugía, Señor, que le des fuerza y ánimo, Señor, y que le puedas ayudar, Señor, que le cuides, Señor, que estés ahí con los doctores, Señor, cuando estén haciendo la cirugía, Señor, que tú estés ahí en medio de los doctores, Señor, dándoles sabiduría a los doctores de cómo deben de operarlos, Señor, en la cirugía, Señor, y que todo salga bien, Señor. Nomás pedimos por él, Señor, que le cuides y que lo guardes, también a su familia, Señor. Guárdalo y cuídalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias por este día que usted nos ha dado, por este domingo. Estamos empezando la semana bien, Padre Celestial, porque primero es con usted. Te pido, Señor, que ayudes al hermano Claudio, Señor. Mira, Señor, él te aceptó en su corazón, él te entregó su corazón, Padre Celestial, y ahora es el hijo tuyo. Ahora él ya no va al infierno, él va al cielo contigo, Padre Celestial, y te pidemos, Señor, que esta cirugía que él va a tener, que tú seas quien controles, Padre Celestial, que tú seas quien dirija las manos de los doctores, que todo salga bien, Padre Celestial, conforme a tu voluntad. Y te pido por él, Señor, que lo sigas ayudando, Señor, sígalo bendiciendo, Señor, y cuida a su esposa, cuida a sus hijas y sus hijos, Señor, cuídalos, guárdalos, Señor, de todo peligro, Señor, en su casa. Ayúdalos también a ellos y ayúdale a él también, Padre, para que él se vuelva un líder de su casa, así como él lo está haciendo, que se vuelva una persona que cuide su hogar y que pueda dirigir su familia en tus caminos y que pueda él recuperarse pronto, Padre Celestial, y ayúdalo, Señor, para que él pueda estar en los servicios con nosotros, escuchando tu palabra, Señor, y para que él sea fortalecido con tu palabra, y él sea animado con tu palabra, y él sea iluminado con tu palabra, Padre Celestial. Bendícelo, Señor, y te pidemos por él, por su esposa, por sus hijos y hijas, y Señor, tú suples sus necesidades de él, de toda su familia, todo lo que se ocupe hacer, y te pido que los ayudes con los doctores, con las finanzas y todo eso. Sé con ellos, Padre Celestial, y hazles ver que estás con ellos, Padre Celestial, por cuanto él mismo, Padre, él ha deseado, Señor, que oremos por él. Tú
Contéstale, Padre Celestial, conforme a tu voluntad. Lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Y las noticias, hay que seguir orando, ¿verdad? Por las personas de aquí de Federal Way. Hay que seguir orando también por las personas, ¿verdad? Que todavía no conocen a Cristo. Gracias. Las personas que necesitan de la palabra de Dios. Hay que seguir echándole ganas. Y también gracias, Claudio, por venir, ¿verdad? Porque eso nos da un ánimo también a nosotros, ¿verdad? Entonces, que Dios bendiga. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a tener la predicación de la palabra de Dios con Leo. Bueno, bienvenidos. A ver. ¿Ya? Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos hoy en día. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo malgastado. Y nuestro texto de hoy va a ser Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 38 al 42, cuando tengan de amén. Nuestro tema de hoy se llama Dos hermanas en el Nuevo Testamento. Amén. El tema de hoy se llama Dos hermanas en el Nuevo Testamento y nuestro texto de hoy en día va a ser Lucas 10, 38 al 42, cuando lo tengan de amén. 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 Dice así la palabra del Señor, dice así. Lucas 10, 38 al 42 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Aquí miramos que Jesús es recibido en un hogar en Betania. Aquí en Betania, en esta aldea, Cristo fue recibido por una mujer que se llama Marta, en esta aldea, en la ciudad de Betania. Y este hogar era como leemos, era de Marta, María y Lázaro. Era una familia, eran hermano y dos hermanas. Y estas personas eran los que recibieron a Cristo en su hogar en Betania, en la aldea de Betania. Amén. Y cuando llegaba, era un lugar y también, Cristo fue recibido en este hogar por dos hermanas y un hermano. Las dos hermanas eran María y Marta y también Lázaro. Cristo fue recibido en este hogar en la aldea de Betania. Y miramos que aquí que Cristo se sintió en casa. Aquí Cristo se sentía en casa, en el hogar de Marta, María y Lázaro, porque Él sabía que siempre le iban a recibir. Y cada vez cuando Él llegaba a la aldea de Betania, siempre visitaba a Marta, María y Lázaro. Siempre iba a ese hogar. Si estaban llegando a la aldea de Betania, siempre se iba al hogar de Marta, María y Lázaro, porque Él sabía que ahí iba a ser recibido. Él iba a ser recibido por Marta, María y Lázaro. Amén. Y por eso cada vez que llegaba a Betania siempre se iba a ese hogar donde vivían Marta, María y Lázaro, porque Él se sentía en casa ahí. Se sentía en casa ahí. O sea, se sentía recibido en esa casa.
Y por eso que cada vez que llegaba a la aldea de Betania, se quedaba con ellos, porque se sentía en casa ahí, se sentía recibido. Y por eso cada vez se quedaba ahí. Y por eso, como ya les dije, él sabía que siempre le iban a recibir en ese hogar. Amén. Sabía que siempre le iban a recibir en ese hogar. Y ahora, ¿se siente Jesús en casa en su hogar? Esa es una pregunta. ¿Se siente Jesús en casa en su hogar? Esa es una pregunta. Pero hoy vamos a ver la experiencia en Betania que o quizás nos describe a todos nosotros. Vamos a ver aquí en estos versículos. En el 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí miramos a estas dos hermanas. Y ahorita vamos a ver la experiencia en Betania que quizás nos describe o quizás nos describe a todos nosotros. Y hoy vamos a estar enfocando en estas dos hermanas. Como ya les dije, el tema es dos hermanas en el Nuevo Testamento. Y las dos hermanas que vamos a estar viendo es Marta y María. Marta y María. Aquí miramos a María en este capítulo, en estos versículos, leemos y miramos que María estaba sentada a los pies de Cristo. Pero al contrario, Marta estaba trabajando, estaba afanada, estaba turbada. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, María escuchaba. Vamos a ver eso. María escuchaba. Versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María escuchaba. Ese es el primer asunto. María escuchaba. Leemos que María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, oía su predicación, oía su mensaje, oía lo que Jesús tenía que decir. Amen. Se sentaba a sus pies y oía a Jesús, oía su mensaje, su predicación, lo que él tenía que decir, ella lo oía, porque ella se sentaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. Amen. Y aquí María nos enseña tres cosas. O sea, María se sienta a los pies de Jesús escuchando su palabra, y con eso nos enseña tres cosas. Primera es una postura de sumisión. Una postura de sumisión. Vayamos a Lucas 8:41. Lucas 8:41, que dice así, cuando tengan de amén. 41, cuando tengan de amén. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Una postura de sumisión. Esa es la primera cosa. Una postura de sumisión. O sea, que adoraba a Cristo. O sea, se sentaba a sus pies. Amen. Luego, la segunda es una expresión de devoción. También enseña una expresión de devoción. Esa es la segunda cosa. También la tercera cosa es un lugar de paz. Un lugar de paz. Vayamos a Lucas 8:35, al versículo 35, que dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, era un lugar de paz. Y esas son las tres cosas que María nos enseña aquí. Una postura de sumisión, también nos enseña una expresión de devoción y también un lugar de paz. Eso es lo que nos enseña María en estos versículos. Aquí miramos que María es un ejemplo de un cristiano que aprende también. Es un ejemplo de un cristiano que aprende también. Y ahorita se los voy a explicar. Es un ejemplo de un cristiano que aprende. También es un ejemplo de un cristiano que adora también. Y también es un ejemplo de un cristiano que hace tiempo para su comunión con Dios,
para leer su palabra y para orar y todo eso. Amén. O sea, María era un ejemplo de un cristiano que estaba aprendiendo, porque estaba a los pies de Jesús, escuchando, aprendiendo de Él, como cada nosotros. Como nosotros debemos, como cristianos, estar aprendiendo de su palabra. Su palabra nos dice y nos enseña. Y así como María estaba sentado a los pies de Jesús, aprendiendo de Él, escuchando, también nosotros, leer su palabra, aprender en su palabra. Porque podemos aprender muchas cosas en la palabra de Dios. También por medio de predicaciones. O sea, María era un ejemplo de un cristiano que aprende. Amén. También nosotros. También era un ejemplo de un cristiano que adora. Que siempre adoraba a Dios. Adoraba a Dios también. Y también era un ejemplo de un cristiano que hacía tiempo para su comunión con Él. O sea, primero era su comunión con Él. Eso era lo más importante. También para cada nosotros como cristianos, cuando uno se levanta, es necesario que uno, antes de hacer cualquier cosa, tener comunión con Dios. O sea, leer su palabra, a orar a Él, a hablar con Él y todo eso. Es importante, antes de hacer cualquier cosa, siempre es importante tener la comunión con Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que hablemos con Él, que leemos su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y podemos mirar que María era un ejemplo de eso. O sea, hizo su tiempo para tener su comunión con Dios antes de cualquier cosa. Por eso nosotros debemos aprender de cómo ella se sentó a los pies de Jesús y escuchó, como ya les dije. Como María era un ejemplo de un cristiano que aprendía, era un ejemplo de un cristiano que adoraba, era un ejemplo de un cristiano que hacía tiempo para su comunión con Dios. Y de ese ejemplo nosotros podemos aprender de ese ejemplo también. Porque sin eso no hay crecimiento. O sea, sin estar atentos a la palabra de Dios no hay crecimiento. Sin eso no nos vencerá la tentación también. También sin eso nos hacemos más carnales. Porque si no hacemos nuestro tiempo para hablar con Dios, leer su palabra, adorar a Dios y todo eso, sin eso no hay crecimiento. Sin eso nos va a vencer la tentación. Y sin eso nos hacemos más carnales porque no estamos haciendo tiempo para su palabra o para Él. Y cuando empezamos a no tener tiempo para Él y dejar a Él, nos hacemos más carnales que espirituales. Porque no estamos leyendo su palabra, no estamos tomando tiempo para hablar con Él. Y por eso aprendemos del ejemplo de María, que ella se sentaba a los pies de Jesús escuchando su palabra, escuchando su mensaje, aprendiendo de Él, adorando a Él. Y ahora, para atrás a nuestro verso 10:40, que decía, 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude una vez más. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora leemos de Marta. Leemos de Marta que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, sí había trabajo que hacerse. Sí había trabajo. El trabajo también era importante. O sea, Jesús y sus discípulos tenían que ser alimentados. Alguien les tenía que ser de comer. También otras responsabilidades que tenían también. O sea, sí había trabajo que hacerse. O sea, tenían que ser alimentados. Habían otras responsabilidades y todo eso. Sí había trabajo. Pero Marta se olvidó de su tiempo con el Señor primero. O sea, en vez de tener comunión con el Señor como María estaba teniendo la comunión con el Señor, ella empezó a trabajar. O sea, y no es malo, pero olvidó
de dónde olvidó de su comunión con el Señor primero. Y empezó a trabajar. Y miramos que eso la llevó a caer en el enojo. O sea, en vez de tener su comunión primero con Cristo, empezó a trabajar y miramos que eso la llevó a caer en el enojo. Se empezó a enojar. Se empezó a enojar. También miramos que la llevó a hablar sin escuchar. Hablar sin escuchar. También la llevó a criticar a su hermana. Señor, no miras que mi hermana no me está ayudando. Dile que me ayude. Empezó a criticar a su hermana. Miramos que la hizo dudar del amor de Cristo. La hizo caer en el desaliento. ¿Todo por qué? Porque no tuvo comunión con el Señor primero. Y en vez, dejó todo eso a un lado y empezó a trabajar. Empezó a trabajar. Y también eso se aplica a nosotros, como nosotros. Cuando un cristiano se levanta, es bien necesario que el cristiano tenga comunión con el Señor primero. O sea, leyendo su palabra, adorando, orando y todo eso. Antes que el día empiece, antes que usted haga sus trabajos y quehaceres. Porque si no, pues uno puede terminar como Marta, enojado, desalentado, a criticar a otras personas o algo así. Algo así similar. Amén. Pero luego miramos el amor del Maestro. Lucas 10, 41 al 42 que dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una vez más. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Cristo dice, Marta, Marta. Eso es lo que Cristo dijo. Y ahora comparar con otros versículos que expresan amor. O sea, Cristo dijo, Marta, Marta. Y luego miramos que le dijo algo similar a Pedro. Le dijo, Simón, Simón, cuando era atacado por Satanás. Vayamos a Lucas 22, 31. Le dice la misma expresión de amor. Lucas 22, 31. Amén. Amén. Lucas 22, 31. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandaros como a trigo. Por ahí la clave es Simón, Simón. También le dice la misma cosa a Pablo cuando le dice, Saulo, Saulo, en el camino a Damasco. O sea, sí, mira, que es como una expresión de amor. Dice, Marta, Marta. Luego le dice, Simón, Simón, a Pedro. Y a Pablo le dijo, Saulo, Saulo. O sea, esa expresión. Cristo dijo también, afanada y turbada estás. Cristo le dijo le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás. Afanada y turbada estás. Porque Cristo en ese tiempo, cuando Marta le decía, dile a mi hermana que me ayude, Cristo miró adentro y miró que tenía un corazón turbado, un corazón preocupado, un corazón afanado. Y por eso Cristo le dice, afanada y turbada estás. Porque Cristo sabía que en su corazón estaba afanada, estaba turbada en su corazón. Y por eso le dice, afanada y turbada estás. O sea, Cristo miró dentro de su corazón que ella estaba preocupada, que estaba afanada, que estaba turbada. Porque Él sabe todo acerca de nuestras inquietudes y preocupaciones también. Cristo también sabe dentro de nosotros cuando estamos preocupados, cuando estamos con inquietud, cuando estamos desanimados. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él. O sea, cuando estamos preocupados, cuando estamos con desánimo, cuando estamos afanados, cuando estamos turbados,
la palabra de Dios nos dice que echemos nuestra ansiedad, nuestra preocupación sobre Él. Amén. Vayamos a 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. Amén. 1 de Pedro 5:7. Amén. Amén. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda, no dice poquito, dice toda. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ahí nos dice la palabra de Dios, cuando usted esté preocupado, cuando usted esté turbado, afanado, desanimado, o sea, la palabra de Dios nos dice echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra turbación sobre Él. Ahí nos dice en 1 de Pedro 5:7, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. 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 Ahí nos dice la palabra de Dios que debemos, cuando estamos afanados y turbados, echar nuestra ansiedad sobre Él. No quedarnos con esa turbación, con esa preocupación, no quedarnos con eso, sino echarlos sobre Él, o sea, sobre Cristo. Amén. Porque ahí nos dice la palabra de Dios, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Él tiene cuidado de vosotros, amén. La palabra de Dios nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y como Él tiene cuidado de nosotros, nosotros podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Y por eso, también nuestro tiempo de comunión con Él es verdaderamente necesario antes de trabajar. Eso es lo que miramos en esta historia de Marta y María. O sea, miramos en esta historia que una hermana estaba con el Señor teniendo su comunión, pero mientras otra hermana estaba trabajando, estaba afanada y turbada. Pero ¿qué era la diferencia? O sea, que una hermana estaba con el Señor teniendo comunión, tenía gozo, tenía paz, porque estaba con el Señor. Estaba dedicando su tiempo al Señor. Pero otra hermana no tenía paz. Estaba turbada, estaba afanada. ¿Por qué? Porque se olvidó de su tiempo con el Señor primero. Y también nosotros, cuando nosotros nos levantamos y nos olvidamos de nuestro tiempo con el Señor, quizás nuestro día va a ser como Marta. Ella estaba afanada, turbada, y nosotros nos olvidamos de Dios, caminamos por nuestro día, algo nos pasa, luego estamos turbados, luego estamos presionados, luego estamos con esto, y al final tenemos un día horrible. ¿Pero por qué? Porque no empezamos ese día primero con el Señor. Y esa es la diferencia entre estas dos hermanas. Amén. Que una estaba con el Señor, tenía paz, tenía gozo, estaba teniendo comunión con el Señor, mientras otra estaba afanada, estaba turbada. Amén. Y entonces, ¿qué es la conclusión? Que es, siempre debemos tener comunión con el Señor antes de trabajar. Porque si no, puede terminar como Marta, afanada y turbado, afanado y turbado. Por eso, es bien importante siempre cuando uno se levante, de tener esa comunión primero con el Señor. Y luego, después de esto, hacer nuestros quehaceres y luego trabajar después. Pero primero es el tiempo con el Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, ahí quedó, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios. Acuérdense que vamos a tener un receso de unos 7 minutos y vamos a empezar con la enseñanza, ¿verdad? Así como dijo, ¿verdad? Junior, de que pues hay que echar nuestra ansiedad sobre él, ¿verdad? O sea, todo, muchas veces traemos presiones, traemos preocupaciones, traemos todas esas cosas. Entonces dice Cristo que hay que echarlas
sobre Él, ¿verdad? Porque Él puede llevar todo eso nosotros, ¿no? O sea, que para nosotros no podemos tener tanta presión, necesitamos ponérsela al Señor. O sea, Él dice que Él lleva todo eso por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí podemos descansar, así como nos predicaron, ahí podemos descansar, ¿verdad? Al final va a haber un tiempo, unos 2 minutos para orar con el Señor, para que ustedes ahí platiquen con el Señor, ¿ok? Entonces vamos a tener 7 minutos de receso, ahí tenemos café, y tenemos pan, y tenemos té también, ¿verdad? Entonces, ahorita regresamos. Un cafezazo. Un café, véngase para acá.